Mi novio sigue riéndose con mi compañera de trabajo y enseñándole su idioma. Ella todavía piensa que está aprendiendo a coquetear. Trish comenzó a trabajar en mi trabajo de mesera hace 5 meses, y desde el momento en que vio a mi novio Kaido, puso sus ojos en él como si fuera la última gema del infinito. Él era medio japonés como yo, lo que significaba que nos relacionábamos a un nivel profundo. Y por alguna razón, Trish odiaba esto más que nada. La primera vez que nos vio almorzando, se puso cómoda en mi asiento junto a él cuando me levanté para ir al baño. Presionó sus caderas contra las de él, y le dirigió una sonrisa coqueta antes de decir, "Kunicha". Cuando él incómodamente la apartó, ella agarró un par de palillos y comenzó a comer fideos sin éxito, quejándose de las chicas occidentalizadas que se apropian de su hermosa cultura, refiriéndose obviamente a mí. Cuando regresé del baño, me dijo que tomara una silla, diciéndome que era bienvenida a unirme a su conversación. Definitivamente me molestó, pero estaba tan segura de la relación entre Kaido y yo, que ni siquiera me importó hasta que Trish comenzó a tratar de implosionarnos. Lo acorralaba cuando yo no estaba mirando, y le decía frases con insinuaciones en japonés que obtuvo de Google Translate. Cada vez que estábamos hablando, siempre se abría paso entre nosotros muy lentamente, a veces asegurándose de rozar su trasero contra Kaido, y otras veces enfrentándolo directamente y dándole miradas seductoras. Lo que realmente me enojó fue cuando le pidió a Kaido que fuera a enseñarle japonés a su casa después del trabajo. Iba a confrontarla ahí mismo, pero estábamos en medio de un servicio muy ocupado, y me dije que lo haría justo después. Gran error. Verás, en algún momento durante el servicio, entraron algunos empresarios japoneses importantes para comer. Estaban en mi sección, pero Trish prácticamente me empujó a un lado para servirles. "Por favor, hablen japonés. Entiendo todo", les dijo. Se veían gratamente sorprendidos y comenzaron a decir rápidamente su pedido con modificaciones específicas y alergias. Trish solo siguió diciendo, "Hi, hi", mientras garabateaba tonterías. 45 minutos después, era un caos. Un tipo recibió la entrada equivocada. Otro recibió 2 órdenes de sushi en lugar de su pollo chow mein. Y el tercer tipo realmente comenzó a tener una reacción alérgica a los mariscos que había pedido excluir. Fue entonces cuando Trish lo hizo. Mientras Kaido corrió a buscar el EpiPen, ella me señaló y le dijo a su primo, que era el gerente, que yo cambié la orden para sabotearla. Y sin verificar nada, su primo me amonestó en el acto frente a todos. "Un incidente más y estás despedida". Me fui a casa destrozada y simplemente lloré con Kaido. Me preguntaba si renunciar era mi mejor opción hasta que Kaido sugirió algo. Si ella quiere que le enseñe japonés, hagamos exactamente eso. Durante las siguientes semanas, pusimos nuestro plan en marcha. En el restaurante, Kaido y yo fingimos problemas de relación. Y por supuesto, Trish aprovechó la oportunidad para consolarlo. Comenzó a sentarse junto a él de nuevo, poniendo la mano de él en su hombro, acercándose peligrosamente, y entonces Kaido fue por ello. Le ofreció enseñarle japonés, no en su casa, solo aquí en el restaurante. Pero ella se lanzó como Bob Esponja al escuchar la canción de Goofy Goober. Antes de que me diera cuenta, estaban en la parte de atrás juntos, riéndose el uno del otro, y sonriendo de oreja a oreja. Kaido le estaba enseñando frases, y ella lo escuchaba con ojos de cachorro, y repetía todo con la voz de anime más seductora que podía poner. Kaido y yo intercambiábamos miradas rápidas, tratando de no reírnos, porque estas frases eran simplemente ridículas. Muy pronto, la convenció de comenzar a decir estas frases a los clientes. Yo serviría mesas junto a ella, y la escucharía decir Kuso Bababa, que significa vieja bruja asquerosa, a una anciana japonesa. Tenía que apretar fuerte la mandíbula para no reírme. Otra joya absoluta que escuché de ella en un solo día fue Busu Shine, que significa fea de mierda, muérete, a una niñita de 7 años con autismo. Lo que hizo toda la situación mucho mejor fue como cada vez después de insultar a un cliente, corría hacia Kaido para decirle que lo había hecho como si fuera una niña de 4 años, mostrándote qué tan rápido podía comerse su crayón. Todo mientras Kaido solo le sonreía y le decía que lo estaba haciendo genial. Durante semanas, Trish insultó a los clientes en japonés, diciéndoles Kusokui Shine, come mierda y muérete, jódanse tus ancestros, o mi favorito personal, soy estúpida y creo que sé lo que estoy diciendo. Pero entonces ocurrió la fiesta del 85º cumpleaños de la madre del dueño. Ella era completamente japonesa y veía a su hijo por primera vez en 3 años. El dueño estaba allí y reservaron toda una sección para ellos. Iba a ser una noche increíble. Trish estaba sirviendo mesas y fue entonces cuando Kaido lo hizo. La convenció de ir a tomar la orden de la mujer y le dijo a Trish que lo hiciera en japonés, lo cual hizo. Se acercó a la madre del dueño y con la confianza de Bradley Martin en una pelea callejera con un luchador de MMA, dijo algo que significaba, hola, vieja tonta buena para nada. Besa mi trasero. El restaurante se quedó en silencio. El rostro del dueño se vació de todo color como si alguien hubiera jalado un tapón y dejado que todo lo bueno fluyera. Sus manos comenzaron a temblar tanto que la servilleta en su regazo cayó al suelo. Empujó su silla hacia atrás muy lentamente y se levantó. Las patas de metal rasparon contra el suelo, haciendo este sonido horrible que hizo que todos se estremecieran. Cada persona en esa mesa de cumpleaños simplemente se congeló como si estuvieran jugando a las estatuas. Nadie se movió. Nadie respiró. Los ojos del dueño permanecieron fijos en el rostro de Trish. Y juro que la temperatura en todo el restaurante bajó 10 grados. Kaido prácticamente saltó sobre 2 mesas tratando de llegar al dueño, su boca yendo a 1000 por minuto en japonés, sus manos moviéndose tratando de explicar algo. El dueño levantó una mano rápida y cortante, interrumpiendo a Kaido a media frase sin siquiera mirarlo. Sus ojos nunca dejaron a Trish. Fue entonces cuando el primo de Trish se levantó de donde se había estado escondiendo y comenzó a señalarme, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Siguió diciendo que yo debía haber hecho algo para molestar a Trish de nuevo, que estaba celosa y tratando de arruinar todo. La madre del dueño se sentó allí con las manos dobladas en su regazo, esa mirada en su rostro como si alguien acabara de abofetearla, pero era demasiado educada para decir algo. El dueño se agachó muy gentilmente y tomó el brazo de su madre, ayudándola a levantarse de su silla. Le habló en este japonés suave que no sonaba nada como lo enojado que se veía su rostro. Luego, se dirigió a todos en la sección reservada y les dijo que el servicio se pausaría mientras manejaba esta situación. Su voz era tan calmada que daba miedo, como cuando tu papá se queda callado en lugar de gritar y sabes que realmente estás en problemas. Trish debió pensar que podía arreglar esto porque comenzó a hablar de nuevo. Más de esas frases japonesas salían de su boca. Cada palabra empeoraba las cosas. Los invitados del cumpleaños comenzaron a sacar sus teléfonos y podía verlos escribiendo cosas en aplicaciones de traducción. Los ojos de una señora se agrandaron y se cubrió la boca con la mano. Otro tipo realmente se rió, pero no de una manera divertida, más como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Trish siguió, probablemente llamándolos todo tipo de cosas horribles, mientras pensaba que se estaba disculpando. Kaido agarró el brazo de Trish y le dijo que dejara de hablar ahora mismo, que estaba empeorando todo. Ella lo miró toda confundida, su rostro arrugado como una niña pequeña que no entiende por qué está en problemas.
Trató de alejarse y siguió tratando de hablar, probablemente pensando que si solo decía más palabras japonesas, de alguna manera arreglaría todo. La voz del dueño atravesó la habitación cuando le dijo a Trish que abandonara el piso inmediatamente y que no regresara hasta que la llamara. Luego me miró directamente y me pidió que ayudara a los otros meseros a calmar a los huéspedes y continuar el servicio. La forma en que lo dijo dejó muy claro que esto no había terminado, ni de cerca. Caminé hacia la madre del dueño y me incliné de la manera que mi abuela me enseñó cuando era pequeña. Dije que lo sentía en japonés por la interrupción a su celebración, usando las palabras formales que había aprendido al crecer. Ella me miró con esa decepción que me golpeó directo en el estómago. Mi estómago se sintió como si hubiera caído por el suelo porque sabía que era en parte responsable de arruinar el día especial de esta dulce anciana. La cocina era un caos cuando regresé allí para tomar unas jarras de agua. El primo de Trish me acorraló entre la estación de preparación y el lavaplatos, su rostro todo rojo y enojado. Comenzó a gritar que todo esto era mi culpa, que había estado celosa de Trish desde el primer día. El personal de cocina mantuvo sus cabezas bajas, cortando verduras y revolviendo ollas, pero podía sentir que todos estaban escuchando. Se puso justo en mi cara y dijo que si no arreglaba esto de alguna manera, me despediría en el acto. Su saliva realmente golpeó mi mejilla cuando estaba gritando. El resto del turno fueron las 3 horas más largas de mi vida. Cada vez que pasaba junto a la mesa del dueño, me sentía enferma. El pastel de cumpleaños se quedó allí sin tocar. Las velas nunca se encendieron. El dueño había movido a su madre a una mesa en un rincón más silencioso, y se sentaron allí hablando en voz baja mientras los invitados de la fiesta lentamente se fueron marchando, algunos de ellos negando con la cabeza y murmurando entre sí. Cuando el turno finalmente terminó, prácticamente corrí al estacionamiento. Kaido ya estaba allí, recostado contra su auto con la cabeza entre las manos. Levantó la vista cuando escuchó mis pasos e inmediatamente comenzó a decir que el plan había ido demasiado lejos. Nos sentamos en su auto con el motor apagado, yendo de un lado al otro sobre de quién había sido la idea en primer lugar. Él siguió diciendo que deberíamos haber sabido que saldría mal cuando ella comenzó a insultar a clientes regulares. Yo seguí diciendo que él fue quien la empujó a hacerlo en la fiesta de cumpleaños. Ambos estábamos a la defensiva y culpables al mismo tiempo. Nuestras voces se volvían más fuertes, luego más silenciosas, luego más fuertes de nuevo. Ninguno de nosotros quería admitir que habíamos dejado que nuestro estúpido plan de venganza lastimara a una anciana inocente en su cumpleaños. El estacionamiento estaba casi vacío para cuando dejamos de discutir. Ambos simplemente sentados allí, sintiéndonos horribles por todo. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo mientras estábamos sentados allí. Lo saqué y vi un mensaje grupal del dueño para todo el personal sobre una reunión obligatoria mañana por la mañana antes de abrir. El mensaje tenía solo 2 líneas, pero formal de una manera que hizo que mi estómago se hundiera. El teléfono de Kaido sonó al mismo tiempo, y ambos simplemente miramos nuestras pantallas. Otro personal comenzó a responder con signos de interrogación y emojis preocupados, pero el dueño nunca respondió. Conduje a casa sola después de dejar a Kaido en su lugar y no pude cenar. Mi compañera de cuarto preguntó qué estaba mal, pero fui directamente a mi habitación. Me acosté en la cama mirando el techo durante horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la madre del dueño cuando Trish le dijo esas cosas horribles. El dolor en sus ojos siguió repitiéndose en mi cabeza. Pensé en los empresarios que se enfermaron por las mentiras de Trish sobre entender japonés. Pensé en cómo dejé que toda esta cosa de venganza fuera demasiado lejos solo porque estaba enojada por haber sido amonestada injustamente. Alrededor de las 3:00 de la madrugada, finalmente me quedé dormida, pero seguí despertándome cada hora revisando mi teléfono para ver si la reunión había sido cancelada. No lo fue. Llegué al restaurante 45 minutos temprano a la mañana siguiente, pero la mitad del personal ya estaba allí luciendo nervioso. El dueño no estaba allí todavía, pero este hombre mayor en traje estaba preparando papeles en la mesa grande que usamos para fiestas. Trish entró con su primo, y ambos se veían confiados como si nada estuviera mal. Cuando todos llegaron, el hombre en el traje se presentó como Pascal Levy, un gerente senior del otro restaurante del dueño en el centro. Dijo que estaba allí para conducir una investigación formal del incidente de anoche, y todos necesitaban dar su relato de lo que pasó. Su voz era calmada, pero seria de una manera que dejaba claro que esto no era solo una reunión regular de personal, donde hablamos sobre nuevos elementos del menú. Tenía un blog legal amarillo y comenzó a llamar a las personas una por una para contar su versión de los eventos. Trish fue primero e inmediatamente comenzó a llorar. Dijo que no tenía idea de lo que significaban esas frases y que yo debía haberla tendido una trampa porque estaba celosa de su relación con Kaido. Siguió limpiándose los ojos con pañuelos y diciendo que solo estaba tratando de ser respetuosa con la madre del dueño al hablar su idioma. Su primo asintió y añadió que yo había estado causando problemas desde que Trish comenzó a trabajar aquí. Pascal escribió todo sin ninguna expresión en su rostro. Cuando llamó a Kaido después, pude ver las manos de mi novio temblando. Kaido se sentó y miró la mesa mientras hablaba. Admitió que le enseñó a Trish las frases, pero dijo que nunca le dijo lo que realmente significaban. Mantuvo los ojos hacia abajo y pude ver que estaba luchando entre protegerme y decir toda la verdad sobre nuestro plan. Pascal le preguntó por qué le enseñaría frases incorrectas, y Kaido solo dijo que era una broma que fue demasiado lejos. Entonces Rick Walton levantó la mano y preguntó si podía hablar. Rick era este mesero que había estado allí por 3 años y usualmente se mantenía solo. Se levantó y le dijo a Pascal que había estado viendo a Trish usar esas mismas frases en clientes japoneses durante semanas. Dijo que la escuchó llamar a una anciana cosas terribles e insultar a una niña pequeña con necesidades especiales. También mencionó cómo me amonestaron después del incidente con los empresarios cuando Trish fue la que arruinó su orden y causó la reacción alérgica. Las cejas de Pascal se levantaron y comenzó a escribir más rápido. Le preguntó a Rick si tenía alguna prueba y Rick dijo que había tomado algunos videos en su teléfono de Trish diciendo las frases a los clientes. La habitación se quedó realmente silenciosa. Pascal se levantó y les dijo a todos que presentaran declaraciones escritas sobre el incidente antes de las 5:00 hoy. Dijo que necesitábamos incluir cualquier evidencia como textos, fotos o videos relacionados con lo que pasó. Luego nos miró directamente a todos y dijo que mentir u ocultar información resultaría en terminación inmediata. La forma en que lo dijo dejó claro que no estaba bromeando. Después de que terminó la reunión, fui a revisar el horario de la próxima semana publicado en el cuarto de descanso. Mi nombre apenas estaba allí. Pasé de 35 horas a solo 12. El primo de Trish estaba parado junto al horario con esta sonrisa burlona en su rostro que hizo obvio que hizo esto para castigarme mientras aún tenía el poder para hacer horarios. No dije nada y solo tomé una foto del horario con mi teléfono. Me fui a casa y abrí mi laptop para comenzar a trabajar en mi declaración. Hice una cronología detallada comenzando desde cuando Trish primero comenzó a coquetear con Kaido hace 5 meses. Incluí fechas y horas para cada incidente que pude recordar. Encontré mensajes de texto viejos donde les conté a amigos sobre Trish rozándose contra Kaido en el pasillo. Tenía fotos de cambios de horario de los últimos meses mostrando cómo el primo siempre le daba a Trish los mejores turnos. Mis manos temblaban mientras escribía todo porque sabía que este documento podría ser lo único que salvara mi trabajo. Organicé todo en carpetas en mi computadora con etiquetas para cada tipo de evidencia. Alrededor de las 7 esa noche, mi teléfono
teléfono vibró con una notificación de redes sociales. Trish me había enviado un mensaje directo diciendo que ahora era dueña del piso y que yo estaba acabada. Dijo que su primo se aseguraría de que nunca obtuviera horas decentes de nuevo y que Kaido sería suyo pronto. Terminó con 3 emojis riéndose. Inmediatamente tomé una captura de pantalla y la añadí a mi carpeta de evidencia. Luego la bloqueé en todo. 2 días después, Pascal me llamó mientras me estaba preparando para mi turno y preguntó si podía llegar temprano para discutir las quejas que había recibido. El dueño había recibido 6 emails separados de invitados de la fiesta de cumpleaños con traducciones exactas de lo que Trish dijo, además de quejas formales sobre todo el desastre. La voz de Pascal sonaba preocupada mientras me leía partes de los emails y me preguntó que confirmara si esto coincidía con lo que había estado reportando sobre el comportamiento de Trish durante las últimas semanas. Le dije que sí, y que probablemente había más incidentes que nadie había reportado todavía. Cuando llegué al trabajo esa tarde, el primo de Trish me estaba esperando en el pasillo trasero cerca de los casilleros. Agarró mi brazo lo suficientemente fuerte para dejar marcas y me empujó contra la pared, diciéndome que mejor dejara caer todo este asunto ahora mismo, o se aseguraría de que nunca trabajara en otro restaurante en la ciudad. Mi teléfono ya estaba grabando en mi bolsillo porque había comenzado a hacer eso cada vez que venía al trabajo después de recibir el mensaje de Trish. El primo siguió, diciendo que conocía gente en cada restaurante dentro de 20 millas, y una llamada telefónica de ella terminaría mi carrera. Dijo que su familia tenía conexiones que no podía ni imaginar, y que yo era solo una don nadie que no importaba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo, pero mantuve el teléfono grabando mientras hacía amenaza tras amenaza sobre lo que pasaría si no le decía a Pascal que estaba mintiendo sobre todo. Después de que finalmente me soltó y se marchó furiosa, revisé mi teléfono para asegurarme de que había captado todo y lo hizo. Los 8 minutos completos de ella amenazándome. Rick me encontró en el cuarto de descanso después luciendo bastante agitada y preguntó si estaba bien. Cuando le conté sobre las amenazas del primo, sacó su teléfono y me mostró algo que hizo que mi estómago se hundiera. Era una foto de hace 2 semanas durante un turno cuando yo había estado enferma, y allí estaba Trish presionada contra Kaido junto al refrigerador con sus manos en su pecho y su rostro a pulgadas del suyo. La marca de tiempo mostraba 9:47 p.m., que habría sido justo antes de cerrar cuando apenas había alguien alrededor. Rick dijo que la tomó porque pensó que debía saber lo que estaba pasando cuando yo no estaba allí, y ahora se daba cuenta de que Trish había sido mucho más agresiva de lo que nadie sabía. Miré esa foto sintiéndome enferma porque aunque confiaba en Kaido, verla toda sobre él, así cuando yo no estaba alrededor, me hizo darme cuenta de qué tan fuerte había estado presionando para separarnos. Esa noche después del trabajo, Kaido vino y le mostré la foto sin decir nada al principio. Inmediatamente comenzó a explicar que Trish lo había acorralado esa noche y había estado tratando de alejarse de ella cuando Rick tomó la foto. Le dije que no estaba enojada por la foto, pero estaba enojada de que nunca me dijera qué tan malo se estaba poniendo cuando yo no estaba allí. Terminamos teniendo nuestra primera pelea real en 2 años de citas conmigo, enojada de que había dejado que las cosas llegaran tan lejos sin poner límites más duros, y él frustrado de que lo estaba culpando por el comportamiento de Trish cuando había estado tratando de manejarlo sin hacer drama. Fuimos de un lado al otro por 1 hora, ambos exhaustos de todo este drama en el trabajo, hasta que finalmente acordamos parar todos los esquemas y solo dejar que la investigación de Pascal siguiera su curso sin más juegos. A la mañana siguiente, llamé a Conrad Whittaker, un abogado laboral que mi amiga de la universidad había recomendado cuando le conté lo que estaba pasando. Conrad escuchó toda mi historia desde el principio, tomando notas y haciendo preguntas sobre fechas y testigos. Cuando terminé, me explicó que mientras tenía algo de protección contra represalias bajo la ley laboral, mi participación en el plan de venganza hacía las cosas complicadas. Dijo, enseñar a alguien frases incorrectas a propósito podría ser visto como crear un ambiente de trabajo hostil, incluso si Trish me había acosado primero. Conrad me dijo que me mantuviera solo en hechos en cualquier declaración, evitara meterme en discusiones en línea sobre ello, proporcionara toda la evidencia que Pascal pidiera y me preparara para resultados mixtos. Me advirtió que incluso si Trish enfrentaba consecuencias por acoso, yo podría enfrentar algunas también por el plan de venganza, que no era lo que quería escuchar, pero sonaba realista dado todo lo que pasó. Dijo que la grabación del primo amenazándome era buena evidencia de represalias, sin embargo, y definitivamente debía presentar eso a Pascal. 2 días después, Pascal llamó a Kaido para una entrevista privada sobre su papel en enseñar a Trish las frases. Kaido me envió un mensaje justo después diciendo que había tratado de minimizar mi participación, pero tuvo que admitir que estábamos saliendo ya que Pascal ya lo sabía de todos modos por otro personal. Dijo que Pascal hizo preguntas realmente específicas sobre quién se le ocurrió el plan y si la gerencia sabía lo que estaba pasando. Esa misma tarde, el dueño envió un email grupal pidiendo que cualquier mensaje entre miembros del personal sobre el incidente del cumpleaños fuera presentado para revisión. Me senté en la mesa de mi cocina por 1 hora, yendo de un lado al otro sobre si presentar el mensaje de Trish, jactándose donde decía que era dueña del piso y yo estaba acabada. Parte de mí se preocupaba de que me haría ver mezquina o como si estuviera tratando muy fuerte de meterla en problemas, pero Conrad había dicho que proporcionara todo lo solicitado. Finalmente decidí incluirlo junto con contexto sobre su persecución de Kaido por meses y las amenazas del primo sabiendo que podría hacerme ver mal, pero queriendo todo en el registro. Tarde esa noche armé mi email a Pascal con todo adjunto, incluyendo los mensajes directos de Trish, fotos de todos los cambios de horario del último mes mostrando cómo el primo siempre le daba a Trish mejores turnos, mi cronología detallada de eventos y una solicitud formal para remover la amonestación del incidente de los empresarios de mi archivo. Mi dedo se quedó sobre el botón enviar por 5 minutos antes de que finalmente lo presionara. Luego inmediatamente me sentí enferma preguntándome qué pasaría cuando Pascal viera todo. Mientras tanto, Pascal había estado haciendo su propia investigación en los sistemas del restaurante y descubrió algo enorme cuando revisó los registros del punto de venta. El primo había estado entrando y reasignando secciones en la computadora para mover los errores de Trish a los registros de otros meseros, incluyendo el mío. La evidencia técnica mostró un patrón claro que se remontaba 3 meses del primo, cubriendo los errores de Trish, haciéndolos parecer como errores de otras personas, lo que explicaba por qué mis números de ventas se veían peor de lo que deberían haber sido y por qué me habían culpado por órdenes que nunca tomé. A la mañana siguiente, Pascal me llamó a su oficina, donde una mujer japonesa de mediana edad ya estaba sentada con su hija adolescente. Ella explicó cómo hace 3 semanas Trish les había servido y llamó a su madre Kusubo Bababa, mientras sonreía dulcemente. Su hija había estudiado japonés en la universidad e inmediatamente supo lo que significaba, pero su mamá pensó que tal vez había escuchado mal. Ahora, después de escuchar sobre el incidente del cumpleaños, se dieron cuenta de que Trish había estado haciendo esto a propósito todo el tiempo. Pascal tomó notas mientras la mujer le mostró fotos de ese día donde Trish era claramente visible sirviendo su mesa. Me senté allí sintiendo mi estómago retorcerse, porque esto era prueba de que Trish había estado insultando a clientes por semanas, y lo dejamos pasar. Pascal les agradeció por venir y preguntó si estarían dispuestas a proporcionar una declaración escrita, a lo que accedieron inmediatamente.
Después de que se fueron, mi teléfono vibró con un mensaje grupal del primo que hizo que mi sangre se helara. Escribió que cualquiera que cooperara con la investigación encontraría sus horas reducidas a nada, y debería recordar quién controlaba el horario por aquí. Rick me lo reenvió en segundos preguntando si había recibido la misma amenaza. Inmediatamente tomé captura de pantalla de todo y lo envié al email de Pascal, con el asunto evidencia de intimidación, antes de que el primo pudiera borrar el mensaje. Pascal lo leyó justo allí frente a mí, y su mandíbula se tensó mientras levantó su teléfono para llamar al dueño. Esa noche, Kaido vino y nos sentamos en la mesa de mi cocina, mirando un documento en blanco en su laptop. Ambos sabíamos que teníamos que confesar sobre enseñar a Trish esas frases a propósito, o la verdad saldría de todos modos y haría todo peor. Mis manos temblaron mientras escribí cómo comenzó el acoso, la falsa acusación sobre los empresarios y cómo planeamos todo el esquema de venganza. Kaido añadió sus partes sobre deliberadamente enseñarle insultos mientras pretendía que eran frases educadas. Imprimimos 2 copias y las firmamos ambas, sabiendo que esta confesión podría costarnos nuestros trabajos, pero mentir sería aún peor. 3 días después, Pascal programó otra reunión de todo el personal en el comedor principal antes de abrir. Kaido y yo nos sentamos juntos sosteniendo nuestras declaraciones mientras Trish nos miraba fijamente desde el otro lado de la habitación, y el primo estaba parado cerca de la puerta con los brazos cruzados. Pascal nos pidió que leyéramos nuestras declaraciones primero, y mi voz se quebró mientras admití todo lo que habíamos hecho. Expliqué los meses de acoso, la forma en que Trish tocaba a Kaido constantemente, cómo el primo siempre tomaba su lado, y sí, cómo él le enseñó esas frases terribles como venganza. Kaido leyó su parte después, tomando toda la responsabilidad por idear los insultos específicos y convencer a Trish de usarlos en los clientes. La habitación estaba completamente silenciosa, excepto por el sonido de la pluma de Pascal garabateando notas, mientras el dueño se sentaba en la esquina con su rostro completamente inexpresivo. Cuando terminamos, Pascal se levantó y anunció sus decisiones sin ninguna emoción en su voz. Trish fue suspendida inmediatamente, pendiente de revisión final de toda la evidencia, incluyendo múltiples quejas de clientes que habían salido a la luz. Kaido también fue suspendido por 2 semanas sin pago por deliberadamente sabotear el servicio y poner en peligro las relaciones con los clientes. El primo fue removido de todas las tareas de programación de horarios efectivo inmediatamente y ya no tendría responsabilidades de gerencia. La habitación estalló en susurros y jadeos de shock, pero Pascal levantó la mano para pedir silencio. Se dirigió a mí y dijo que recibiría una advertencia formal por conducta no profesional que iría en mi archivo permanente. No fui suspendida porque la evidencia claramente mostró que estaba respondiendo a acoso documentado y acusaciones falsas, pero mis acciones aún eran inaceptables. La carta de advertencia especificaba que cualquier incidente similar resultaría en terminación inmediata. Parte de mí sintió alivio de que aún tenía trabajo, pero más que nada, me sentí vacía sabiendo que tendría esta marca en mi registro para siempre. Esa noche, mi teléfono explotó con notificaciones, mientras Trish publicó en todas las plataformas de redes sociales, reclamando que era víctima de discriminación y acoso laboral. Etiquetó al restaurante y pidió boicots, diciendo que había sido tendida a una trampa por compañeros de trabajo celosos que no podían soportar verla tener éxito. La mitad del personal comentó apoyándola y llamando injusta a la investigación, mientras otros comenzaron a publicar capturas de pantalla de sus publicaciones viejas donde se jactaba de hacerme amonestar. Alguien incluso encontró sus mensajes sobre hacer a Kaido suyo y los publicó también. La sección de comentarios se convirtió en una zona de guerra completa con gente tomando bandos y compartiendo más y más evidencia. Mis dedos picaban por responder y defenderme, pero recordé el consejo de Conrad sobre mantenerme callada y dejar que los hechos hablaran por sí mismos. En lugar de eso, pasé horas organizando cada pieza de evidencia en carpetas etiquetadas en mi computadora, por si esto se convertía en un problema legal. Tenía las capturas de pantalla de amenazas, documentación de cambios de horario, declaraciones de testigos que Rick había compartido conmigo, e incluso marcas de tiempo de video de seguridad que Pascal había mencionado. 2 días después, Pascal me llamó diciendo que la madre del dueño quería hablar conmigo privadamente. Mi corazón latía fuerte mientras manejaba al restaurante, sabiendo que tenía que enfrentar a la mujer cuyo cumpleaños había ayudado a arruinar. Estaba sentada en un reservado silencioso en la esquina cuando llegué y me hizo señas de que me sentara frente a ella. Incliné mi cabeza y me disculpé en japonés, diciéndole cuán profundamente lo sentía por mi parte en arruinar su celebración. Expliqué que no había excusa para lo que hicimos y que tomaba total responsabilidad por dejar que la venganza nublara mi juicio. Ella escuchó sin interrumpir, sus manos curtidas dobladas en la mesa entre nosotras. Cuando terminé, me miró por un largo momento antes de hablar en inglés acentuado pero claro. Dijo que estaba decepcionada de todos los involucrados, pero entendía que la situación había estado construyéndose por meses sin que nadie en la gerencia prestara atención. Quería que el restaurante fuera mejor, que tratara a todos los trabajadores justamente, sin importar a quién conocieran, y que respetara a clientes de todos los trasfondos. Su hijo ya había prometido traer supervisión externa para arreglar la cultura tóxica que se había desarrollado. Me dijo que aunque mis acciones estuvieron mal, podía ver que estaba genuinamente arrepentida y esperaba que aprendiera de esta experiencia. 3 días después, Pascal llamó a todos al comedor principal, antes de abrir, y se paró al frente con el dueño a su lado. El rostro del dueño se veía cansado pero determinado, mientras se aclaró la garganta y comenzó a leer de un papel en sus manos. Anunció que después de revisar toda la evidencia y declaraciones de testigos, Trish fue terminada inmediatamente por acoso y crear un ambiente de trabajo hostil. La habitación se mantuvo completamente silenciosa, mientras continuó explicando que todo el personal ahora sería requerido a asistir a entrenamiento obligatorio de sensibilidad cultural comenzando la próxima semana. Varios meseros se movieron incómodamente en sus asientos, mientras otros asintieron en acuerdo con la decisión. El dueño entonces se dirigió a mirar directamente al primo de Trish, que estaba parado cerca del fondo, tratando de verse invisible. Declaró que ella fue degradada de gerente a mesera efectivo inmediatamente debido a su falla en mantener estándares profesionales y favoritismo. El restaurante tendría supervisión externa de RH por los próximos 90 días, para asegurar que se siguieran prácticas apropiadas de gerencia. Observé mientras el alivio se lavaba sobre los rostros de meseros que habían lidiado con su trato injusto por meses, pero nunca hablaron sobre ello. El rostro del primo se puso rojo brillante y comenzó a protestar, pero Pascal la cortó con una mano levantada. Después, el dueño se dirigió a Kaido, explicando que recibiría una suspensión de 2 semanas sin pago y regresaría en libertad condicional con un plan de conducta estricto. Kaido asintió y lo aceptó sin ninguna discusión, manteniendo los ojos hacia abajo todo el tiempo.
Después de la reunión, me dijo que estaba agradecido de que no fuera peor y que había aprendido una lección valiosa sobre llevar las cosas demasiado lejos. Pascal me llevó aparte después y me informó que mi amonestación previa sobre el incidente de los empresarios fue removida de mi archivo. La advertencia por el plan de venganza permanecería en registro, pero el dueño respetaba que reconociera mis errores. Por eso me estaban dando una segunda oportunidad en lugar de ser despedida junto con Trish. La semana siguiente, todos nos pusimos en fila en el cuarto de descanso para nuestra primera sesión de entrenamiento de sensibilidad cultural. Algunos miembros del personal pusieron los ojos en blanco y revisaron sus teléfonos mientras otros realmente prestaron atención a lo que la entrenadora estaba diciendo. La entrenadora resultó ser realmente buena, usando ejemplos reales de nuestra industria sin ser predicadora o aburrida. Incluso los escépticos comenzaron a participar cuando lo hizo interactivo y relevante a nuestro trabajo diario. Nos hizo representar diferentes escenarios y discutir cómo manejar diferencias culturales respetuosamente en situaciones de servicio. Para el final de la sesión de 2 horas, la mayoría de la gente parecía genuinamente comprometida y aprendió algo útil. 2 semanas pasaron con todos caminando sobre cáscaras de huevo alrededor del otro durante los turnos. La atmósfera era mejor sin Trish y el favoritismo de su primo, pero la tensión de todo lo que pasó aún colgaba en el aire. Me encontré temiendo venir al trabajo, aunque el acoso actual había parado. Cada vez que pasaba por la sección donde pasó la fiesta de cumpleaños, mi estómago se retorcía de culpa. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba un nuevo comienzo en algún lugar sin toda esta historia y drama. Comencé a hojear listados de trabajo en línea durante mis descansos y actualicé mi currículum por primera vez en años. Rick se dio cuenta de que estaba viendo publicaciones de trabajo un día y se sentó junto a mí durante nuestro descanso. Se ofreció a ser mi referencia y sacó su teléfono para mostrarme un contacto en un café familiar más pequeño en el centro. Explicó que valoraban a sus empleados y no toleraban ningún drama laboral, lo que sonaba perfecto después de todo lo que había pasado. El dueño allí era su amigo de la escuela culinaria que dirigía una operación apretada pero justa. Llamé al número esa tarde y programé una entrevista para la semana siguiente. El café era acogedor y cálido, nada como la atmósfera formal de nuestro restaurante. Durante la entrevista, fui honesta sobre el conflicto sin entrar en detalle innecesario sobre el plan de venganza. Me enfoqué en lo que aprendí sobre manejar acoso laboral apropiadamente y la importancia de ir a través de canales apropiados. La dueña parecía impresionada por mi honestidad e hizo preguntas reflexivas sobre mi experiencia y lo que estaba buscando. Me ofreció una posición comenzando el próximo mes con pago ligeramente menor, pero mejores horas y un ambiente de trabajo más saludable. Mientras tanto, Kaido se inscribió en una clase de resolución de conflictos como parte de sus requisitos de libertad condicional en el restaurante. Llegaba a casa después de cada sesión emocionado sobre lo que estaba aprendiendo y comenzó a aplicar esas habilidades a nuestra relación. Establecimos límites claros sobre mantener separada la vida laboral y personal, algo que deberíamos haber hecho desde el principio. También establecimos mejores patrones de comunicación en lugar de saltar directo a esquemas cuando surgían problemas. Las cosas entre nosotros realmente mejoraron ahora que no estábamos conspirando juntos o lidiando con drama laboral constante. Me mostró el libro de trabajo de su clase y practicamos algunos de los ejercicios juntos en casa. Se sentía extraño, pero bueno estar trabajando en resolución saludable de conflictos después de todo lo que habíamos pasado. Una semana antes de mi último día, Pascal me envió un email con una carta de referencia neutral adjunta. Su mensaje me agradeció por tomar responsabilidad por mis acciones durante la investigación y no tratar de desviar la culpa. Añadió que el dueño específicamente quería que supiera que respetaba cómo me manejé durante el proceso de investigación. La carta de referencia era profesional y justa, mencionando mi fuerte ética de trabajo y habilidades de servicio al cliente, sin entrar en el incidente. También notó que había aprendido de mis errores y mostrado crecimiento, lo que era más de lo que esperaba dado todo lo que pasó. Mi último turno llegó 3 días después, y caminar por esas puertas se sintió diferente sabiendo que era la última vez. La preparación de la mañana fue suave con todos enfocados en sus estaciones. Nadie mencionó lo que pasó o hizo contacto visual por demasiado tiempo. Rick me ayudó a preparar mi sección sin decir mucho, solo moviendo sillas y limpiando mesas mientras yo llenaba saleros y arreglaba servilletas. Durante el ajetreo del almuerzo, serví mesas como normal, tomando órdenes y trayendo comida mientras otros meseros trabajaban alrededor de mí, sin las bromas usuales o quejas sobre clientes difíciles. Melin pasó junto a mí en la cocina 2 veces, y ambas veces miró directo adelante, cargando platos sin reconocer que yo estaba allí. Cuando mi turno terminó a las 4:00, limpié mi sección completamente, asegurándome de que cada mesa estuviera impecable y todos los condimentos estuvieran llenos. Rick se acercó y me dio un abrazo rápido, dándome palmaditas en la espalda antes de dirigirse a su siguiente mesa. 2 otros meseros me saludaron desde el otro lado del comedor, pero la mayoría de la gente siguió trabajando como si fuera cualquier otro día. Agarré mis propinas del registro, contando $63, lo que era decente para un turno de almuerzo. Caminando hacia la puerta trasera, pasé por la oficina donde Pascal estaba haciendo papeleo y me dio un pequeño asentimiento a través de la ventana. La puerta se cerró detrás de mí con su chirrido familiar y me paré en el estacionamiento por 1 minuto, mirando el edificio donde había trabajado por 3 años. Una semana pasó antes de que Kaido sugiriera que fuéramos a comer allí, diciendo que quería su especial de pasta una vez más. Nos sentaron en lo que solía ser mi sección, ahora cubierta por un mesero nuevo que no reconocí. El dueño pasó por nuestra mesa cargando menús a otro grupo y se detuvo por solo 1 segundo, dándonos un breve asentimiento antes de continuar hacia atrás. Todo el lugar se sentía diferente, meseros moviéndose eficientemente sin la charla usual, gerentes realmente gerenciando en lugar de chismear en esquinas. Nuestra comida salió perfectamente cronometrada y apropiadamente preparada, algo que raramente pasaba cuando el drama dominaba la cocina. Kaido pagó y dejó una buena propina mientras yo miraba alrededor una última vez a las familiares paredes borgoña y luces colgantes. Mi primer día en el café del centro comenzó el lunes siguiente por la mañana a las 7:00. La dueña me mostró alrededor del espacio más pequeño, solo 12 mesas comparado con las 30 en mi trabajo anterior. Explicó su sistema simple para rotar secciones y cómo las propinas se juntaban y dividían equitativamente entre el equipo de la mañana. La máquina de café era más vieja, pero funcionaba bien, haciendo los mismos sonidos de silbido mientras aprendía a hacer shots y espumar leche. Para el mediodía, había servido 20 mesas y hecho $35 en propinas, menos que antes, pero sin nadie acorralándome en el refrigerador o esparciendo rumores sobre mi vida personal. 6 semanas después, me establecí en una rutina de turnos matutinos, órdenes simples, y yendo a casa sin dolores de cabeza de estrés. El dinero era más ajustado, pero Kaido y yo dejamos de pelear sobre drama laboral porque no había ninguno sobre qué pelear. Dormí toda la noche sin repetir conversaciones o planear respuestas, solo poniendo mi alarma y presentándome lista para servir café y servir huevos. Gracias por pasar el rato y explorar todas esas preguntas conmigo hoy. Realmente amo simplemente preguntarme cosas juntos. No puedo esperar a compartir más curiosidad contigo pronto. Si llegaste al final, deja un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.